Adelante, Andrés. Ingeniero Andrés. Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre del capítulo Colombia de ASRAE, les damos la bienvenida a este desayuno técnico sobre climatización en plásticos, utilizando material plástico en data centers. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Felipe Trujillo, soy ingeniero mecánico y soy el actual presidente del capítulo ASRAE de Colombia. Muy contento de tener hoy esta participación en este importante tema, porque ASRAE tiene como objetivo brindar todos estos conocimientos de las buenas prácticas y el buen desarrollo de la eficiencia energética en el cambio climático, la disminución de todo el efecto invernadero, y este es uno de los temas que impacta bastante en nuestra climatización en los edificios. Le doy la bienvenida nuevamente y le doy paso a Julián Álvarez, quien es nuestro chair de transferencia de tecnología, CTTC, quien nos va a dar las indicaciones del webinar. Nuevamente bienvenidos, feliz día a todos. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Agradecemos el acompañarnos en este espacio de transferencia de tecnología. Como le decía Andrés, tengo a cargo el Comité de Transferencia de Tecnología de ASRAE de Colombia. Es una de las líneas en la cual a través del voluntariado apoyamos al gremio y a la sociedad con el fin de lograr todo lo concerniente principalmente a descarbonización por políticas de nuestra presidente global, y además de eso también poner conocimientos técnicos en diferentes temas. Hace unos meses empezamos con toda esta línea de transferencia de conocimiento en temas hidrónicos, especialmente sistemas de distribución de agua para plantas de agua fría. Y bueno, iniciamos con un tema hace unos meses de conceptos de diseño, después hemos pasado por temas de bombeo, y el día de hoy vamos a hablar ya de una aplicación un poco más especial, un tipo de aplicación especial en sistemas hidrónicos donde podemos lograr eficiencias y podemos lograr unos resultados diferenciales. Entonces es una de las líneas que tenemos nosotros como capítulo Colombia, que es con transferencia de tecnología. Sin embargo, también tenemos muchas otras como es Student Branch, Members y Promotion y demás, de las cuales los invitamos a ustedes a hacer parte a través de la membresía que tenemos como ASRAE y vincularse a todo este voluntariado acá en el país de manera directa. Entonces, básicamente por eso estamos acá. Entonces, continuando, quiero hacer la presentación del conferencista que tenemos el día de hoy. Tenemos al ingeniero Antonio Bartual. Él es ingeniero industrial, especialista en construcción e instalaciones industriales, en la cual menciona pues o el alcance es varios tipos, entre esos sistemas de distribución y tuberías de agua. Él tiene experiencia de 15 años en proyectos de climatización y además de eso 10 años de experiencia en sistemas de tuberías termoplásticas. En los últimos 7 años se ha desarrollado como responsable de manufactura y producción de este tipo de productos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estamos pues, o vamos a estar acompañados el día de hoy de una persona totalmente experta en este tema, quien, bueno, a través del patrocinio que Aquaterm hizo para este espacio, podemos tener un espacio de transferencia de conocimiento que es patrocinado por Aquaterm el día de hoy, y fue quien permitió pues que este espacio se hiciera una realidad. En ese sentido, entonces le doy la bienvenida a Antonio Bartual. No sé, Antonio, ¿ya estás por ahí conectado? Creo Sí, que... estoy conectado, pero no consigo activar la cámara de nuevo. Ok, no sé, Dalia, si nos ayuda, por favor, permitiéndole a Antonio activar la cámara. Sí, por favor, pruebe, ingeniero Antonio. Aquí estaría ya. Sí. Ok, bienvenido, Antonio. Bueno, entonces, después Muchas de esta gracias. introducción, te cedo la palabra y estamos en manos tuyas. Adelante.
Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a RAE esta oportunidad para poder hablar con todos ustedes y hacerles una presentación de nuevas soluciones en lo que a tuberías de distribución de climatización se refiere dentro de estas instalaciones, que son bastante especiales y particulares por sus potencias térmicas necesarias y porque todo tiene que tener un factor de seguridad altísimo. Entonces creemos que estas nuevas tecnologías nos pueden permitir alcanzar estos estándares de seguridad y mantener una eficiencia energética muy buena a lo largo de toda la vida útil de la instalación. Voy a compartirles la presentación. Espero que la vean bien y comienzo con ella. Sí, Antonio, la estamos viendo bien, te confirmo. Perfecto, muchísimas gracias. Soy ingeniero industrial, llevo desde toda la vida, desde que salí de la universidad, trabajando en proyectos de climatización. Comencé en proyectos particulares, en auditorios, comisarías, centros de procesamiento de datos, entre otros. Y hace unos 10 años aproximadamente cambié de empresa y empecé a trabajar con las tuberías plásticas. Llevo 7 años como responsable de producción de manufacturados, prefabricados y diseños de sistemas de climatización, tanto convencionales con fan coils, como de superficies radiantes o redes distritales. Cuando nosotros estamos diseñando una instalación, y aquí importa poco qué tipo de instalación sea, si bien es cierto que en este tipo de instalaciones tan sensibles es más crítico, tenemos que buscar que todos los materiales que conformen la instalación estén certificados, que nos va a aportar una calidad garantizada, que cumplan las especificaciones de diseño, tanto de presión, temperatura, dimensionales y de aislamiento o rendimientos en producción. Y a poder ser, que nos puedan permitir dar un valor añadido a la instalación que nos haga diferenciarnos de todos aquellos ingenieros que estén optando por otro tipo de materiales u otro tipo de productos. En cuanto a las tuberías de HVAC, vamos a tener que buscar, como les indico, que estén certificadas. Estas certificaciones son certificaciones internacionales en la gran mayoría de los casos, con lo cual, para el polipropileno, por ejemplo, estaríamos hablando de la norma 15874, para un polietileno estaríamos hablando de la normativa 15876 y así podríamos seguir con los PVCs y demás plásticos. Sin embargo, cuando estamos buscando este tipo de certificaciones, nos centramos más y de eficiencias, nos centramos más en todos los elementos de producción. Los elementos encargados de bombear este fluido caloportador, bien sea agua, bien sea una salmuera, desde nuestra producción hasta nuestros elementos finales, y que los elementos finales nos puedan aportar también un mejor rendimiento, bien sea por intercambio térmico o bien sea simplemente bajando el consumo de los ventiladores, porque vamos a utilizar unos ventiladores de corriente continua con variador o lo que seleccionemos para cada uno de nuestros proyectos. Sin embargo, mejorar la eficiencia en estos elementos conlleva un coste bastante elevado, sobre todo cuando estamos hablando de producción. Cambiar de un compresor scroll o de tornillo de los que se llevan usando desde hace muchísimos años a una de levitación magnética, por ejemplo, va a incrementar increíblemente el coste de esta unidad de producción. Cuando estamos hablando de transporte, es más asequible y los variadores a día de hoy han bajado muchísimo el costo, pero seguimos teniendo que aumentar nuestro coste de instalación considerablemente. Es fundamental elegir muy bien estos equipos, puesto que son los equipos que van a estar consumiendo energía eléctrica durante toda la vida útil de este centro de procesamiento de datos. Vamos a estar en funcionamiento 24 horas al día, 365 días al año. Sin embargo, en lo que a los elementos de transporte se refiere, los equipos de bombeo, la potencia que van a requerir está tremendamente relacionada
con las pérdidas por rozamiento que nosotros vamos a tener en nuestra red de distribución. El agua, la salmuera, los glicoles van a ser los que se encarguen de transportar la potencia, como hemos dicho con anterioridad. Y esta pérdida va a depender del fluido que nosotros seleccionemos. Si estamos utilizando una disolución con glicol, etilenglicol, al 25% porque queremos trabajar a temperaturas muy bajas, vamos a aumentar las pérdidas de presión en una red dimensionada exactamente igual, aproximadamente un 28%, simplemente por el cambio de viscosidad del fluido. Y un buen dimensionamiento de la red de tuberías nos va a ayudar a controlar este tipo de incrementos. Tendríamos que incrementar el diámetro de la tubería, aunque nosotros tengamos el mismo caudal que si estuviésemos utilizando agua, que tiene un factor de viscosidad muchísimo más bajo. Este incremento de presión se va a traducir directamente en la potencia eléctrica absorbida por la bomba. Y no es un incremento lineal, es un incremento cuadrático. Cuanto mayor sea la presión, mayor va a ser la potencia necesaria del motor en este equipo de bombeo y mayor va a ser también este consumo, de manera, como les indico, cuadrática y no lineal. Es decir, cuando nosotros calculemos nuestra red de tuberías, los incrementos de presión por metro lineal, que dependen del factor de fricción de cada uno de las tuberías, que se desarrolla en función de la rugosidad interior cuando estamos realizando el cálculo, de acuerdo a Hazen-Williams, o de acuerdo a unas constantes, a Darcy-Weisbach, disculpen, o de acuerdo a unas constantes de material que van a depender del tipo de material si estamos calculando por Hazen-Williams. Cuando trabajamos con Hazen-Williams, las tuberías plásticas, polietilenos, polipropilenos, PVCs, tienen una constante de 150 frente a constantes de 120 de tuberías metálicas. Cuando estamos trabajando con rugosidades absolutas y Darcy-Weisbach, el material va a influir bastante en esta rugosidad, pero en general, generalizando, las tuberías plásticas toman una rugosidad absoluta de 0,07, mientras que tuberías metálicas sin soldadura extruidas están en torno a 0,05. Esta red es el elemento más grande de toda la instalación, donde vamos a tener un mayor número de pérdidas, bien sea por la propia red, bien sea por los elementos singulares de la misma, codos, Ts, entradas y salidas a colector, elementos bridados, elementos roscados, todos los carros de valvulería que nosotros incluyamos y filtros. Son los que nos van a dimensionar estos grupos de bombeo que van a estar funcionando, como les digo, 24 horas al día. La conclusión es simple y se puede deducir de la diapositiva anterior, es cuanto mayores sean las pérdidas de carga que tengamos en nuestra instalación, mayor va a ser el gasto económico de mantenimiento de tener esta instalación funcionando, puesto que los equipos de bombeo van a consumir más. ¿Cuál es la tradición? La tradición es instalar tuberías metálicas, tuberías de acero negro o tuberías de hierro negro, perdón, o acero de baja aleación, que cumplen con todos los criterios que habíamos establecido de funcionamiento, tanto de presiones como de rango de temperaturas de funcionamiento. Y poco a poco se ha ido trasladando esta tradición hacia la innovación en el uso de materiales plásticos, bien sea polipropileno, generalmente polipropileno random, el polipropileno monopolímero o el polipropileno de bloque tiene otros usos y no se suele utilizar tanto en la formación de cañerías, de tuberías. El polietileno, que podemos encontrar en diversas formas, bien sea polietileno de baja densidad, que se utilizaría solo con agua fría o a baja temperatura, polietileno de alta densidad, que suele utilizarse más para recubrimientos, polietileno reticulado, que sería el PEX, el PET, el CPVC, una infinidad tremenda de plásticos
que se están empezando a utilizar en todos estos sistemas de climatización, desbancando un poco o sustituyendo a las instalaciones de acero, de hierro, de toda la vida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y por qué se está dando esta sustitución de tuberías metálicas por tuberías plásticas? Pues sobre todo la eficiencia energética. Los plásticos, a pesar de todo lo que vemos en las noticias, que hay que retirar los plásticos que al final terminan en el mar, se dividen en dos tipos de plásticos: plásticos tipo A, plásticos tipo B. Los plásticos tipo A son los plásticos que se pueden reciclar, que se utilizan, que tienen varios usos a lo largo de toda su vida útil y que no terminan en la basura directamente. Todas las tuberías plásticas que encontramos en el mercado están formadas por este tipo de plástico, plástico tipo A. Energéticamente son más eficientes en su fabricación. Se requiere menos energía para extruir una tubería de plástico que para extruir una tubería de acero sin soldadura. ¿Por qué? Pues porque la fluencia del plástico se produce a temperaturas menores, con lo que tenemos que calentarlo mucho menos, y los módulos de elasticidad de los plásticos también son mucho menores, con lo cual cuesta menos estirar de ellos para conformar la tubería. Y a lo largo de su vida útil también son más eficientes, puesto que la vida útil de las instalaciones puede alargarse en el tiempo más que en tuberías metálicas, siempre y cuando hayamos hecho una buena selección. Y eso se debe sobre todo a los problemas de corrosión, tanto interiores como exteriores, que se sufren en las tuberías metálicas. Los problemas de corrosión del metal vienen sobre todo por diferencias de potencial entre la solución acuosa y el ánodo o la tubería metálica, que hace que el hierro se desprenda de la pared, se oxide y se vuelva a depositar sobre ella. Para ello, cuanto mayor sea la acidez del agua, mayor va a ser la velocidad de oxidación de esta tubería. Cuanto mayor sea la temperatura de funcionamiento, mayor va a ser la oxidación de esta tubería. Y si estamos añadiendo productos químicos, como hemos comentado antes, el etilenglicol y el propilenglicol no son aptos en aceros de baja aleación, sino que tendríamos que irnos ya a aceros inoxidables, que encarecen la instalación, pero nos dejan una instalación mucho más segura para su duración en el tiempo. Y si estamos hablando de salmueras, nos pasa exactamente lo mismo. Esta corrosión se puede presentar de varias maneras, pues una corrosión generalizada a lo largo de toda la instalación, donde al final esta capa de óxido de hierro nos va a proteger la propia tubería y va a hacer que la tubería tenga una vida útil más larga a costa de aumentar su rugosidad y disminuir su diámetro interior. Las corrosiones más peligrosas a la hora de reducir la duración de nuestra instalación son las que se dan por efectos de picadura. En el momento en el que se nos ha levantado esta capa de óxido protectora de nuestra tubería, vamos a tener un punto en el que la corrosión poco a poco se va a abrir camino hasta generarnos un pequeño poro que todos hemos visto reparado con estos gebos, con estas abrazaderas metálicas que ponemos encima del tubo para poder seguir funcionando y no perder el servicio. Si la tubería metálica se encuentra enterrada dentro del terreno, porque tenemos la sala de producción separada de nuestra sala de consumo, de nuestro CPD, en este terreno, donde siempre vamos a tener cierto grado de humedad, vamos a poder sufrir una oxidación acelerada por efecto Evans, y también podemos tener una corrosión acelerada en todas las roscas entre uno y otro por la presencia de oxígeno del aire, que va a acelerar en este entorno húmedo que sea entre estas dos roscas. Así es cierto que no llega a pasar agua y no tenemos una fuga, así que es un entorno húmedo con una disolución de oxígeno
que hace que en estas partes de la instalación la corrosión se produzca de una manera más acelerada. Esta corrosión, como les digo, protege nuestra tubería y hace que la duración de la instalación sea mayor, pero produce una serie de rebabas o aumento de la rugosidad, en el mejor de los casos, que nos van a afectar directamente a las pérdidas de carga de nuestra instalación. Las va a ir aumentando progresivamente conforme pasa el tiempo. Eso va a hacer que nuestra curva resistente a la instalación sea más pronunciada, y eso significa que para mover el mismo caudal, suponiendo que el equipo de bombeo que hayamos seleccionado inicialmente sea capaz de superar estas pérdidas de carga adicionales, va a tener que trabajar más, va a tener que estar trabajando en regímenes de giro más elevados si disponemos de un variador. Un pequeño cambio en la curva resistente de la instalación supone, en el ejemplo que les muestro aquí, que un variador de potencia que teníamos trabajando por diseño al 80% con la curva resistente inicial tenga que aumentar la capacidad de la bomba hasta el 95% para dar este mismo servicio. Este aumento de la velocidad de giro del variador, este aumento de potencia impresa al fluido caloportador, va a hacer que el consumo de la bomba también aumente y por lo tanto la explotación de la instalación va a ser más cara o menos eficiente que cuando se diseñó inicialmente. Indicar también que cuando nosotros superemos unos 105 metros de altura de bombeo total, esta bomba ya se nos quedaría corta, estaría trabajando al 100%, y todo incremento de resistencia en esta instalación se traduce directamente en una reducción de potencia trasladada desde el equipo de producción hacia los equipos de bombeo, puesto que nos va a ir reduciendo el caudal progresivamente. Los primeros equipos en sufrir este efecto van a ser los que se encuentren más alejados de la sala de bombeo, que son los que van a requerir una mayor presión de funcionamiento. Todos los equipos próximos a los equipos de bombeo no van a verse tan afectados por el cambio de curva resistente, puesto que van a poseer sus válvulas de equilibrado para asegurar que no son ellos los que se llevan todo el caudal, sino que se llevan solo su caudal mínimo. ¿Cuánto puede aumentar esta rugosidad? Pues existen tablas que nos indican que una tubería nueva tiene una rugosidad absoluta de 0,05 milímetros en su interior. Una tubería con poco uso o una tubería soldada, en el que se le ha hecho pues, esta chapa que tenemos una soldadura en espiral o un cordón de soldadura recta, tiene rugosidades absolutas de en torno a 0,2. Y tras 2 años estaríamos en torno a 1 milímetro. Con muchos años, pues las secciones de tubería y las incrustaciones, tanto calcáreas como oxidativas, van aumentando, pero ya no se puede predecir de una manera tan exacta, puesto que va a depender de la protección que ofrezca esta capa ya oxidada de la tubería a la propia tubería, así como de la alcalinidad, acidez y propiedades químicas del agua que esté transportando. Es por ello que en muchísimos centros de procesamiento de datos se añaden garrafas de pasivación del agua para precisamente estirar la vida útil de las tuberías de acero sin aumentar los consumos de bomba. ¿Y cuál es la solución a todos estos problemas de corrosión en las tuberías? Pues usar un material que no se oxide. Y el material que no se oxida, que está más cerca de nuestro alcance, son las tuberías plásticas. Una tubería plástica no va a sufrir corrosión en ningún momento, si bien es cierto que todos los injertos metálicos que tengan sí pueden llegar a sufrir esta corrosión, pero son aumentos de pérdidas de carga puntuales y no dispersos o distribuidos por toda nuestra instalación.
Esta tabla la vamos a desarrollar más adelante con más detalle, pero las tuberías, tanto plásticas, tanto PPR como polietileno como PVC, van a mantener una rugosidad constante de 0,07 milímetros, mientras que las tuberías de acero van a ir aumentando, como les digo, desde 0,05 hasta 2 milímetros, pasando por 1. Este efecto de corrosión hace que a los 2-3 años de uso de instalación el área de paso interior de la tubería se haya reducido aproximadamente un 3%, que tenemos que tenerlo también en cuenta a la hora de calcular las pérdidas de carga que podemos tener pasado este tiempo. Pues, una vez sabemos que existen alternativas en plástico, ¿cuál es el más adecuado? Pues el más adecuado va a depender sobre todo de los diámetros que nosotros requiramos en cada una de las instalaciones y de las necesidades de presión y temperatura a las que lo vayamos a someter. La mayor diferencia entre los plásticos no es tanto el tubo en sí, sino cómo se une. Todas las tuberías plásticas vienen definidas de la misma manera y el material va a permitirnos tener un espesor de pared menor, como podríamos ver en tuberías de CPVC, espesores de pared mayores para soportar las mismas condiciones de servicio que encontraríamos en polipropilenos, en PEX, polietileno reticulado o polietilenos. ¿Qué tipos de unión tenemos? Pues tenemos varios tipos de unión, desde la unión mecánica, desde un press fitting, uniones encoladas, sobre todo utilizadas en los PVCs, hasta las termofusiones que se utilizarían en polipropileno y polietileno. ¿Qué grandes ventajas tienen las uniones por press fitting? Pues que la herramienta que necesitamos es muy compacta, es muy ligera, es muy manejable, es muy fácil de meter en los huecos, en los falsos techos, en los tubos que puedan estar empotrados dentro de una pared. Y esto hace que la instalación sea muy rápida y muy fácil de realizar. ¿Qué problema tiene? Pues el mayor problema que tiene es que estamos teniendo un conjunto de diferentes materiales interactuando entre ellos y que pueden ser susceptibles de degradación con el paso del tiempo. Estamos aportando un montón de materiales y estamos aportando un montón de juntas que están garantizando su estanqueidad en base a presión. Cuando tenemos casquillos metálicos, como los de la imagen, son juntas tremendamente duraderas y muy fiables. Existe también esto mismo con resinas, anillos de plástico y un montón de combinaciones que pueden llegar a hacer que el tubo o el material que hayamos seleccionado, si carece de las certificaciones y de todos los estándares que hablamos en la primera diapositiva, no sean fiables. La unión encolada, de nuevo, es sencilla de realizar, es muy rápida, se realiza con herramientas que todos tenemos a mano, pero volvemos a encontrarnos con el problema que el fabricante del pegamento no tiene por qué ser el mismo que el fabricante de las tuberías, las calidades de los pegamentos varían de unos a otros y realmente, como ingenieros en obra, es complicado controlar qué es lo que nos están montando, si están cementando las uniones o si están utilizando colas un poquito más suaves que nos van a permitir tener la instalación completamente estanca y funcional durante sus primeros pasos, durante sus primeros años de vida y que con el paso del tiempo vayan a empezar a aflojarse o a soltarse simplemente por las vibraciones producidas del propio uso de la instalación. Esto es bastante fácil de ver en instalaciones de evacuación. En instalaciones de presión es más complicado, pero en instalaciones de evacuación, donde las vibraciones son más altas que en instalaciones de climatización, pues vemos en los garajes cómo gotea un poquito el agua a través de las juntas encoladas.
La unión por termofusión utiliza el calor para unir las dos piezas. El polietileno y polipropileno son los dos materiales más dados a este tipo de instalación por la manera en la que cristalizan los polímeros tanto en el accesorio de inyección como en las tuberías que se realizan por extrusión. La termofusión, como les comento, utiliza simplemente el calor. El tubo hace de macho, como pueden ver en esta imagen, y el accesorio hace de hembra. Se calienta la pared interior del accesorio, la pared exterior del tubo, se unen, se deja enfriar y se realiza una unión a nivel molecular. En este tipo de uniones, sobre todo cuando los diámetros son grandes, vamos a empezar a necesitar herramienta especializada, equipos de soldadura hidráulicos. Cuando estamos trabajando con diámetros pequeños y medianos, estamos hablando hasta 5 pulgadas aproximadamente, los equipos de soldadura son ligeros y manejables y fáciles de introducir en huecos también. La unión, como pueden ver en esta imagen seccionada, no queda completamente unida a nivel molecular, de manera que todo es una pieza. No requerimos de ningún elemento externo para realizar esta unión. Con lo cual se podría decir que es la unión más segura, si bien es cierto que el operario que tiene que realizarla requiere de una formación previa y de tener las herramientas necesarias para poder hacer este tipo de instalaciones. ¿Y qué grandes diferencias tenemos con respecto al acero cuando estamos hablando de tuberías plásticas? Pues la primera diferencia que nos vamos a encontrar es que en los plásticos no existe el concepto de presión nominal. El concepto de presión nominal es un concepto que viene determinado y que está definido como la presión que soporta un elemento a una temperatura de 20 grados para una duración de 50 años. Cuando estamos hablando de tuberías metálicas, bien sean de acero, hierro o cobre, dado que tienen puntos de fusión tan elevados, en las temperaturas de trabajo normales en instalaciones de HVAC, vamos a tener una presión constante y por eso se habla de una presión nominal, que puede ser desde 10 bares, 16 bares, 20, 25 o 40 bares. Las tuberías plásticas tienen puntos de fusión mucho más bajos que las tuberías metálicas. Esto hace que la presión máxima que pueden soportar varíe mucho en función de la temperatura. Una tubería plástica que a 20 grados soporta 24 bares, que sería el valor típico en una tubería de serie 5, conforme vamos aumentando esta temperatura, pongamos hasta los 70 grados que podrían llegar a trabajar con caldera, esa presión baja de 24 bares a aproximadamente 6,5. Entonces, no podemos hablar del concepto de presión nominal, puesto que la presión que soporta la tubería va a depender en gran medida de la temperatura de trabajo de la instalación. Es muy habitual ver que las tuberías se definen como PN16, PN20, sobre todo en este tipo de instalaciones, puesto que estamos trabajando siempre en frío o estamos utilizando el fluido caloportador para disipar el calor directamente de los equipos informáticos, y las temperaturas de trabajo van a rondar los 35-40 grados en el peor de los casos. Y en estos rangos de temperatura sí es cierto que las presiones se mantienen bastante constantes a lo largo de toda esta gama. ¿Cómo se definen entonces las tuberías plásticas? Pues las tuberías plásticas se definen en función de la serie o el SDR, dependiendo de la norma que nosotros tomemos como referencia. En ambos casos, tanto serie como SDR, lo único que vamos a estar haciendo es relacionar el diámetro nominal de la tubería, que en las tuberías plásticas se corresponde con el diámetro exterior,
con el espesor de pared de la misma. Es decir, cuanto mayor sea el espesor de pared, menor va a ser la serie USDR en ambos casos. Es decir lo mismo en dos idiomas diferentes. Cuanto mayor es el espesor de pared, siempre hablando con el mismo material que forme la tubería, mayores van a ser las presiones que nosotros soportemos. Cuanto menor es el espesor de pared de la tubería, mejor radio hidráulico vamos a tener y menores pérdidas de carga vamos a tener a igualdad de diámetro nominal, que les recuerdo es el diámetro exterior. Y esto acarrea un problema a la hora de hacer un cambio de una instalación metálica a una instalación plástica. Y es que no existe una conversión directa entre una tubería de acero a una tubería plástica. No podemos decir directamente que una tubería de acero de 6 pulgadas se corresponde con una tubería plástica de diámetro nominal 160. Y esto es porque según la serie que nosotros elijamos, esa tubería plástica va a tener un comportamiento en lo que a pérdidas de carga se refiere similar a la tubería de acero o no, o muy diferente. Para que se hagan una idea, una tubería de acero de 6 pulgadas se correspondería con una tubería plástica de DN 160 de serie 8,3 o SDR 17,6. Y la diferencia de pérdidas de carga entre una y otra ronda el 2%, con lo que podemos decir que son equivalentes. Sin embargo, si esta tubería, en lugar de ser de serie 8,3 o SDR 17,6, fuese de serie 4 o SDR 9, es decir, lo mismo, el equivalente hidráulico sería una tubería de diámetro nominal 200. Esto implica que el espacio que yo voy a requerir para la instalación va a ser mayor, puesto que las tuberías son más grandes. Y básicamente, con este ejemplo lo que quería ilustrar es que no podemos asumir que una tubería de 6 pulgadas, va a ser siempre en plástico una tubería de DN 160, que es el diámetro nominal más parecido a DN 150, que es otra manera de decir 6 pulgadas. Las velocidades de circulación dentro de las tuberías plásticas van a depender sobre todo del proyectista, va a depender de ustedes. Cuanto mayor sea la velocidad de circulación, mayor va a ser también, de manera cuadrática, la pérdida de carga que vayamos a tener en tubería y en todos los elementos singulares, bien sean codos o bien sean Ts, derivaciones o válvulas. A RAE, y no me ha dado tiempo a encontrar en qué estándar, porque he sacado la tabla de un manual técnico, nos indica unas velocidades máximas recomendadas en función del diámetro exterior, del diámetro de la tubería. De manera que cuanto mayor es el diámetro, mayor es la velocidad de circulación sin incrementar en exceso las pérdidas de carga. Que esto implica también que vamos a tener unas pérdidas de carga más o menos constantes a lo largo de todo el diseño de nuestra instalación. No vamos a tener una limitación por pérdida de carga superior. De nuevo, este tipo de limitación dependería del proyectista. ¿Cuál es el valor típico en instalaciones grandes con funcionamientos grandes? De nuevo, depende del proyectista, pero suelen rondar entre los 20 y los 30 milímetros de columna de agua por metro. Cuando estamos hablando de instalaciones más pequeñas, estas pérdidas de carga pueden aumentar hasta los 40 milímetros de columna de agua por metro. Y en instalaciones de fontanería, por ejemplo, pues no se mira, puesto que la presión viene dada por el grupo y no depende tanto del caudal instantáneo que estemos moviendo en cada momento, como lo hace en las instalaciones de climatización. Es importante mencionar que las instalaciones de centro de procesamiento de datos tienen una potencia instalada realmente grande.
ya no solo por la redundancia de todos los sistemas que nos van a obligar a prácticamente duplicar el número de elementos de producción, duplicar el número de elementos terminales y duplicar el número de elementos de bombeo, sino simplemente por las emisiones de calor o los ratios de potencia que podemos tener dentro de la sala. Si tenemos un data hall con racks de unos 10 kilovatios, pues tendremos aproximadamente unos 2,5 megavatios en unos 1000 metros cuadrados, aplicando un factor de simultaneidad del 70% y un PUE pico en verano de 1,45, pues vamos a obtener una necesidad, una potencia térmica de 3,15 kilovatios por metro cuadrado, frente a ratios de potencia bastante más bajos de 0,1 kilovatios o 0,08 kilovatios por metro cuadrado que podemos encontrar en instalaciones convencionales, bien sea de viviendas o bien sea de oficinas. Esto hace también que el caudal requerido para transportar esa potencia sea de elevado y los diámetros que nosotros vamos a tener en cabecera también van a ser muy grandes. Entonces, bajando la velocidad de los 4 metros por segundo que podríamos llegar a permitirnos en este tipo de diámetros a 2,46 metros por segundo, también reducimos las pérdidas de carga a 15 milímetros de columna de agua, que nos va a permitir un bombeo mucho más eficiente y una mejor calificación energética de nuestra instalación. Cuando hablamos de módulos de alta capacidad, como pueden ser módulos de 25 kVA, si tenemos en una sala 11 módulos, estamos hablando de 275 kVA. Perdón, si tenemos 11 módulos dentro de este rack, vamos a tener un rack con 275 kVA. Teniendo en cuenta las áreas de servicio y los anchos del mueble, obtenemos ratios de potencia por metro cuadrado dentro de la sala de operaciones de en torno a 6 kilovatios y medio por metro cuadrado. Las pérdidas de carga en las redes de distribución, donde vamos a tener diámetros mucho más pequeños, podrían verse en la tabla que les muestro a continuación. Como ven, vamos a comparar un Serie 5 y el 8,3, que es el más favorable para los plásticos típicos. Los PVCs trabajan con series más elevadas, puesto que tienen resistencias a temperatura y presión mayores, son materiales más densos. Vamos a elegir un Serie 5, que sería el típico en tuberías de polietileno reticulado, polietileno o polipropileno, frente a un acero negro de 2440. Cuando nosotros partimos del índice de instalación, donde tenemos el tubo nuevo y la rugosidad es de 0,05, que es la mínima tabulada, podríamos realizar esta comparativa. Como ven, en esta comparativa, para los caudales dados y la equivalencia de diámetros mostrada, las tuberías plásticas tienen unas pérdidas de carga mucho mayores que las tuberías metálicas. Podríamos realizar una equivalencia hidráulica bastante directa en la tubería de 1 pulgada, en la tubería de 1,5 pulgadas con un DN50, de 2 pulgadas con un DN63 y de 4 pulgadas con un DN125. El resto pues tienen valores diferenciales muy grandes, especialmente el 40 con respecto a un DN32 de acero o 1,25 pulgadas, donde vemos que tenemos un 43% de diferencia, o el 75 con un 2,5, que en acero sería un DN65, donde tenemos prácticamente un 55% de diferencia de pérdidas de carga a favor del acero, siendo el acero el que a priori parece que tenga un mejor dimensionamiento y por lo tanto unas mejores pérdidas de carga. A los pocos meses de uso, cuando la corrosión ha empezado a hacer mella en la instalación y esta rugosidad aumenta de 0,05 a 0,2 milímetros, vamos a obviar por ahora la reducción de diámetro interior que se produce dentro del acero. Vamos a centrarnos simplemente en el incremento de rugosidad para el cálculo de las pérdidas de carga. Pasado este tiempo,
vemos cómo esta tabla invierte estas zonas. Pasamos de tener una instalación plástica con unas pérdidas de carga mucho mayores que las que a priori parecía tener el acero, a una pérdida de carga bastante similar en todos los diámetros. Los diámetros que antes estaban más o menos equiparados, como 63, 2 pulgadas, 32, 1 pulgada, vemos que ya tienen un diferencial del más del 10% en favor de las tuberías plásticas. Mientras que tuberías como las de 75, 2 pulgadas, donde teníamos un incremento del 55% de pérdida de carga en estos diámetros seleccionados, pasan a tener un 23%. Esta sería también la situación inicial si nosotros hubiésemos elegido tuberías de acero con soldadura en lugar de tuberías de acero sin soldadura al inicio de la instalación. Si vamos en la instalación con un acero ya muy gastado, pasados 2-3 años, pues vemos que la instalación plástica, que ha mantenido constante su rugosidad a lo largo del tiempo, pues prácticamente gana en todos. Y a partir de los 6 meses, que sería la situación inicial, y en adelante, los requerimientos de bombeo que nos va a exigir una tubería realizada, una instalación, realizada con tuberías plásticas, va a requerir de un consumo menor de energía por parte de los equipos de bombeo que la instalación de acero equivalente con estas equivalencias de diámetro. Si resumimos la tabla, obtendríamos esta tabla de resumen en la que vemos que en lo que una situación inicial muy poco ventajosa para las tuberías plásticas cambia las tornas muy rápido en cuanto a pérdidas de potencia se refiere, pérdidas energéticas por bombeo se refiere. Vamos a realizar un estudio comparativo particular para el DN63 en el que podemos ver cómo la tubería plástica, selecciona con una velocidad relativamente baja de 1,2 metros por segundo, tiene una pérdida de carga de 31 milímetros de columna de agua, su equivalente en acero. Tiene una velocidad menor, puesto que su diámetro interior es mayor que la tubería plástica. Sin embargo, el coeficiente de rugosidad absoluta del acero, que es mayor que la tubería plástica, hace que obtengamos unas pérdidas de carga muy similares en ambos casos. Como les dije anteriormente, este diámetro, que es tan habitual en la conexión de los equipos finales en las instalaciones de centro de procesamiento de datos, tiene una correspondencia prácticamente directa con un Serie 5 frente a un Schedule 40 de acero. Conforme va pasando el tiempo, el acero va a ir aumentando su rugosidad y por tanto su pérdida de carga hasta donde nosotros realmente queramos llegar. Desde 0,05 que partíamos inicialmente, esta tabla llega hasta 5 milímetros, que es un poco exagerado, pero sí les da una idea de cómo ha multiplicado por 4 la pérdida de carga lineal que tiene a lo largo de todo su recorrido. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a estos extremos? Cuando llegamos a estos extremos, la bomba ya no es capaz de suministrar el caudal necesario. Es como si hubiésemos tenido un cierre de sección. Esto hace que este cierre de sección o este aumento de altura que nos tenga que dar la bomba que no es capaz de realizar se traduzca en una reducción de caudal aproximadamente de un 22%. Si nos vamos a un elemento final al que le llegan unos 9.100 litros por hora, la potencia que nos va a ofrecer esta batería con un salto térmico de 5 grados es de unos 52 kilovatios. Reduciendo el caudal que nos ofrece la bomba un 22%, este caudal baja a unos 8.000 y la potencia máxima que nos va a poder suministrar el equipo también se reduce a 46 kilovatios. Con lo que
si no hemos tenido esto en cuenta, puede que se nos empiece a quedar corto el equipo sin ser nosotros conscientes exactamente del por qué. Esto, aparte de todo lo que les he contado, está refrentado o está soportado por un estudio de climatización que hizo el Lawrence Livermore National Laboratory en California en el 2012, en el que tomó tuberías de distribución de polipropileno y las comparó con las tuberías de acero y evaluó lo que es el consumo de las bombas. Como conforme iba avanzando el tiempo, aumentaban las pérdidas en la instalación metálica, lo que hacía que la bomba tuviese que trabajar más y se aumentara, obviamente, el consumo eléctrico de la misma y el coste de explotación anual. Lo que concluyó este estudio es que pasados los 2 años, la reducción de sección de la tubería estaba en torno al 5% y las incrustaciones o la rugosidad absoluta, las incrustaciones habían hecho que la rugosidad absoluta de la tubería aumentara hasta los 2 milímetros. Pasados estos 2 años, como les he comentado con anterioridad, todos estos procesos se ralentizan, puesto que la capa de óxido protege a la propia tubería de una oxidación mayor. Entonces, esto hace que nosotros podamos seleccionar diámetros a priori menores en instalaciones de polipropileno. Los resultados del estudio son los que se muestran aquí, en los cuales el incremento de potencia de bombeo, que inicialmente, puesto que se sobredimensionan ligeramente los diámetros de polipropileno, ya era favorable al plástico, de 23,8 kilovatios de bombeo frente a 24,3 kilovatios en instalación de acero. Conforme fue pasando el tiempo, vieron que esta rugosidad iba aumentando y la bomba iba levantando más potencia, desde 24,3, 26,2 cuando la rugosidad era 0,1 milímetros, 28,8 cuando la rugosidad subía a 0,5, 31 kilovatios y medio cuando aumentó 1 milímetro, 35 kilovatios prácticamente cuando aumentó 1,5 milímetros y cerca de 40 kilovatios, o prácticamente un 78% más cuando estamos hablando de incrustaciones de 2 milímetros en la instalación. Todo esto está basado sobre un caudal de 431 metros cúbicos hora, o 431 mililitros por hora. Esto traducido con un precio aproximado, un precio esperado de 20 céntimos de euro por kilovatio, por desgracia, con los incrementos que se han sufrido este año. Aquí en Europa este dato ya se ha quedado desfasado y sinceramente en cada país varía, de manera que hemos decidido mantenerlo en 20 céntimos. Espero que estén por debajo porque para la economía familiar la verdad es que se agradece. El coste de bombeo o el ahorro potencial que se tenía anualmente en una instalación que trabaja 4.320 horas al año, es decir, que está en funcionamiento permanente, era de 12.600 euros. Y si les parece, le parece también al ingeniero Julián, no sé si ha habido dudas con respecto a todo lo que se ha comentado hasta ahora, dado que vamos a cambiar un poquito a otro tipo de tema, que es el ahorro energético por propiedades térmicas, si hay alguna duda que se puede ir solventando. Sí, claro, Antonio. Hay unas dudas. La primera es de Leonel Maurillo, perdón. Él dice: he visto catálogos de fabricantes de tubos de PPR que indican 2 a 3 valores de PN. Entonces, ¿es incorrecto o quizás la debe dar para una temperatura específica? Sí, no es un valor incorrecto. No es un valor incorrecto, pero no es un valor que se pueda tomar como referencia. La presión nominal, como les he comentado, es la presión
que aguanta la tubería con un fluido a 20 grados y una duración de 50 años. De manera que podemos entrar en todas las tablas de presión, todas las tablas de presión que nos ofrecen los fabricantes, nos vamos a la columna de 20 grados y 50 años de duración y vamos a obtener una presión. Esa presión pueden ser, pues, por ejemplo, 20 bares. Y ese tubo por definición, es un PN20. Sin embargo, no debemos esperar que aguante 20 bares en condiciones de servicio con temperaturas superiores. Cuando están hablando de PN, le están dando la presión máxima que soporta a 20 grados. Ok, perfecto. Otra inquietud es que tú inicialmente hablabas, Antonio, de diferentes tipos de tuberías plásticas, ¿cierto? Sí. ¿Qué diferencia hay entre una, pues, o cuándo utilizar una, cuándo otras? En una de las primeras diapositivas tú hablaste como de 4 tipos, 5 tipos. Sí. ¿Qué recomendarías tú? ¿Cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra? Pues depende muchísimo del diámetro. Y aquí entramos en temas de competencia y de valores de una tubería y de otra. Las tuberías de polietileno, por ejemplo, son tremendamente útiles para realizar figuras complejas, que es lo que nos podemos encontrar en las conexiones a las unidades terminales. Porque tienen una flexibilidad muy elevada y nos van a permitir, con un trozo de tubo y 2 uniones, llegar desde nuestra red principal hasta el elemento final. Sin embargo, el polietileno, como tal, tiene un rango de temperaturas muy limitado. Si estamos trabajando en frío, nos va a funcionar muy bien. En el momento en que empezamos a tener temperatura, un polietileno de alta densidad, por ejemplo, no recomendaría su uso por encima de los 40 grados. El PEX mantiene las propiedades de flexibilidad del polietileno, con lo cual se puede utilizar exactamente igual en las conexiones finales y tiene un rango de temperaturas de uso muchísimo más elevado, hasta los 90 grados, 100 grados. El problema que nos encontramos es el tipo de unión del PEX, del polietileno reticulado, que son uniones mecánicas. Son uniones que, conforme los diámetros van aumentando, su precio se incrementa también de una manera bastante considerable. Pierde un poco esa facilidad de soldadura que tenía el polietileno. El polipropileno mantiene las capacidades de soldadura del polietileno, se puede soldar en toda su gama de diámetros, pero son tuberías muy rígidas, con lo cual no nos permitirían hacer esta conexión a las unidades finales, sin tener que utilizar, pues, elementos singulares, codos y de 45, de 90 grados, que eso al final se traduce en tiempo de instalación y en número de uniones y elementos que nos van a introducir una pérdida de carga singular en el sistema. Y el PVC no se suele utilizar en este tipo de instalaciones. Sí es cierto que en fontanería se utiliza bastante, pero presenta bastante dificultad en alcanzar tiempos de vida muy altos, debido a que las uniones encoladas se ven muy afectadas por las vibraciones de la instalación. Y como tenemos instalaciones con gran caudal, con requerimientos de caudal de la temperatura ambiente y de la carga de trabajo que tenga nuestro centro de procesamiento de datos, pues van a verse continuamente sometidas a este tipo de vibraciones que puede hacer que dure menos de lo que nosotros esperamos. Ok, muchas gracias, Antonio. Otra pregunta que tenemos es si claramente las ventajas que presentas frente a la tubería de las tuberías plásticas frente a las tuberías de acero es el tema de la corrosión. En ese sentido, una tubería, un circuito cerrado, pues hablando de un circuito cerrado de agua fría, una tubería de plástica no requeriría ningún tipo de tratamiento frente al tratamiento general inhibidor de corrosión que se genera en las metálicas. Entonces, de acuerdo a eso, puedo llenar la tubería y enjuagarla de impurezas generales, pues de polvo de la instalación y demás, y arrancar. Correcto. No vamos a poder eliminar todos los elementos de pasivación del agua,
puesto que siempre va a haber elementos metálicos en la instalación. Siempre vamos a tener válvulas de zona, sobre todo en este tipo de instalaciones, donde no podemos permitirnos que el fallo de un elemento nos inutilice una planta. Vamos a tener también todas las baterías de los elementos que tienen que disipar o absorber, en este caso, el calor que se produce en la sala. Vamos a tener también bien el intercambiador de placas o el intercambiador de tubos de nuestro elemento de producción, los equipos de bombeo. Vamos a tener siempre elementos metálicos, por lo que eliminar directamente toda la todo el con, toda la, con, toda la, todos los controles para evitar la corrosión no lo vamos a poder realizar, pero sí es cierto que nos vamos a poder olvidar en gran medida de la corrosión. Ok, te entiendo. Sí, sí, no, no nos olvidemos de ella, pero sí, sí seguro que los porcentajes de aplicación y de monitoreo y control pues podrán ser menores frente a si Van todo a ser, fuera así. correcto, van a ser bastante menores y la cantidad de aditivos que yo voy a tener que poner en el agua va a ser menor, puesto que tengo muchos menos elementos que proteger. Ok, perfecto. Bueno, en algún momento hablaste de tuberías enterradas directamente, si valga la redundancia, en la tierra. Este Sí. tema del contacto con el agua y la tierra y todos sus componentes, ¿no degradan las plásticas en cero o las degradan mucho más lento? O sea, No, no las degradan. Las tuberías plásticas no se van a ver degradadas por temas de acidez del terreno, no se van a ver degradadas por humedades que hay en el terreno. El mayor efecto de degradación sobre las tuberías plásticas es el sol. No hay ningún plástico que por sí solo sea resistente a los rayos ultravioleta. Vamos a tener que protegerlo frente a ellos. Y para ello hay varias maneras. La más sencilla, cuando estamos trabajando con fluidos tratados térmicamente, cuando hemos enfriado ya el agua, es el propio aislamiento. El propio aislamiento ya va a evitar que el sol llegue a la tubería. Pero si por lo que sea lo que nosotros tenemos es una disipación directa con nuestra red de agua, estamos disipando el calor directamente de todos los procesadores, esta red se va a encontrar sometida a fluidos calientes que van a ir contra una torre de enfriamiento, contra nuestro elemento de producción que nos controle esta temperatura para evitar que se dispare. Y si vamos contra una torre de enfriamiento, que la vamos a tener en el exterior, esa tubería sí que debe protegerse de los rayos solares. No vamos a tener la necesidad de forrarla, puesto que nuestro objetivo es disipar esa energía que nos sobra, con lo cual, cuanta más se pierda por el camino, menos va a tener que trabajar la torre, pero vamos a tener que proteger la tubería bien metiéndola en una caja para evitar que le dé directamente el sol, o bien mediante el uso de capas extra que tengan esta protección ultravioleta. El polietileno, cuando se le añade un 3% de negro de humo o negro de carbón, ya resiste los rayos ultravioleta. Entonces podemos encontrar en el mercado varios modelos de tuberías que están recubiertas con ese polietileno, que les protegen los rayos ultravioleta, y la tubería interior es la que se encarga de garantizarnos que cumplimos con los requerimientos de la instalación de presión y temperatura. ok. Ok, bueno, y esta última inquietud es, acá en Colombia el mercado de los data centers pues viene en un crecimiento interesante en los últimos años. Sin embargo, en los primeros años, pues las empresas que vendían sus servicios, o sea, me refiero a unos 8 o 9 años atrás, las primeras empresas grandes que ofrecían este servicio eran muy tradicionales en el tipo de tubería y siempre querían acero. Y no preferían este tipo de materiales plásticos. Sin embargo, al día de hoy ya muchos data centers han migrado a este tipo de soluciones también. De todas formas, ¿cómo podríamos nosotros transmitir la tranquilidad a un cliente tradicional en decir, no, venga, una tubería plástica pues es igual de confiable a una de acero? Porque claramente ellos buscan la confiabilidad y la disponibilidad al 100%. Sí. Entonces, no sé qué nos puedes decir.
Pues hay varias maneras de realizar esto y varios frentes de ataque. El primero de ellos es con la eficiencia, con los EPDs, para poder obtener los certificados LEED o para poder calificar el edificio mejor, con lo cual es más fácil para él obtener cierto grado de ayudas y cierto grado de subvenciones que le ahorren o que le reduzcan la inversión inicial. Eso como inicio. Durante la adquisición de material o el cambio, las instalaciones plásticas en centros de procesamiento de datos es cierto que son relativamente novedosas. Se llevan realizando en los últimos 5 o 7 años hasta ahora. Alguna ya anterior, pero de una manera más general estoy hablando. Pero las instalaciones plásticas para calefacción y para refrigeración en edificios públicos se lleva utilizando desde hace más de 30. De manera que se pueden dar no solo referencias de centros de procesamiento de datos en los que ellos pueden ver que es una aplicación que ya se está dando en la actualidad, sino que además se les pueden dar referencias de instalaciones que funcionan en sus mismas temperaturas, que llevan más de 30 años instaladas, a la hora de favorecer la confiabilidad del cliente final en este tipo de instalaciones. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, Antonio, no sé entonces si quieres y continuamos con la segunda parte referente a los temas de los aislamientos. Perfecto, sí, no hay ningún problema. Okay. Uno de los grandes costos energéticos de este tipo de instalaciones es la producción del frío para poder mantenerlas dentro de las temperaturas de operación. Aproximadamente es el 40% de la potencia que nosotros tengamos instalada de la potencia de procesamiento de datos, estoy hablando. Entonces, cuanto mejor podamos conservar esa potencia dentro de nuestra red de distribución, mejor vamos a poder, más fría va a llegar este agua a los elementos finales y mejor va a ser el intercambio en todos los elementos finales. Es decir, tenemos que intentar reducir las pérdidas energéticas, y aquí ya estamos hablando en vatios por metro y grado, que tengamos a lo largo de toda nuestra red. Un polipropileno pues, tiene un coeficiente de transmisión térmica de 0,15 vatios por metro y grado. Metro estamos hablando ya del espesor de pared. Una tubería de acero tiene 54. Si vamos a un polietileno, estaríamos hablando de en torno a 0,3 vatios por metro y grado. Pero en cualquier caso, cualquier tubería plástica por sí misma es aislante frente a una tubería de acero o una tubería metálica que sería un conductor de temperatura. ¿Qué significa esto? Si nosotros tomamos una tubería sin aislar, plástica, en este caso es un diámetro 63, que es el diámetro que hemos tomado como referencia, puesto que es un diámetro bastante común en la conexión de los equipos terminales, con un coeficiente de transmisión térmica de 0,15 vatios, vamos a tener un flujo de energía hacia la sala de algo menos de 30 vatios por metro de tubo instalado. Pero sobre todo, estando ya dentro de la sala, vamos a tener una temperatura superficial de 13,4 grados centígrados superior a la temperatura de condensación considerada en esta sala de 8,8 grados centígrados. Esto quiere decir que podríamos instalar la tubería sin ningún tipo de aislamiento y no vamos a obtener ninguna condensación en la pared de la misma. Podríamos instalarla sin aislamiento y la potencia que se disipa en este tramo final, a fin de cuentas, va a llegar a la sala de todas maneras, con lo que podríamos ahorrar algo de dinero en nuestra instalación. Este mismo ejemplo, con una tubería metálica, en el que aumentamos esta transmisión térmica de 0,15 a 54 vatios por metro cuadrado, por metro y grado, hace que el flujo de potencia aumente de casi 30 a unos 44 vatios por metro. Pero no solo eso, sino que vamos a tener una temperatura superficial muy próxima a la temperatura del fluido, 7,03 grados.
Como nuestra temperatura de condensación, nuestra temperatura límite era de 8,8 grados centígrados, vamos a tener condensación superficial y no queremos agua dentro de una sala de racks. Por lo que esta tubería, sí o sí, siempre la tendríamos que aislar. Y ya llegaríamos a... Ni qué decir tiene, disculpen que se me ha pasado. Aparte de todo esto, todas las tuberías que discurran por la instalación para distribución de potencia deben ir aisladas para asegurarnos que mantenemos el máximo posible de potencia dentro de nuestra red. Puesto que si bien es cierto que en estos elementos finales podríamos llegar a ahorrar el aislamiento, puesto que estamos cediendo potencia ya dentro de la sala y no son pérdidas, sino que es otra manera de transferirla, cuando nosotros estamos en el aislamiento, tiene un coeficiente de transmisión térmica tremendamente inferior al del plástico. El plástico, como les comentaba, en vatios por metro y grado, estamos hablando de 0,15 en el caso del polipropileno, 0,3 en el caso del polietileno, por ejemplo. Cuando nosotros nos vamos a los aislamientos, estamos hablando de ratios de potencia de 0,038, 0,035, en función de cuál es el que nosotros elijamos. Si nos vamos a una espuma de poliuretano, pues estaríamos hablando de 0,026. 0,0026, perdón. Es decir, el mayor aislamiento lo da, como su propio nombre indica, el propio aislamiento. No es la tubería. Y si todo son ventajas, o todo lo que hemos visto hasta ahora son ventajas, pues ¿por qué no se hicieron directamente todo con plástico? Pues primero, porque si bien es una tecnología que lleva un montón de años en el mercado, aún se considera tecnología novedosa. Es una tubería que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Al principio se empezó con polietileno y PVC y polipropileno. Y con eso había que hacerlo todo. Y esto conllevaba muchos problemas de dilatación lineal, de pandeo, de descuelgue de las tuberías. No se sabía aún muy bien qué distancia de soportes había que mantener. No se conocía tampoco cómo compensar las dilataciones. Y eran los mayores problemas que se tenían en este tipo de instalaciones, puesto que esta dilatación se iba a concentrar en algún punto de la instalación y esto iba a hacer que nosotros tuviésemos problemas de fiabilidad en estos elementos que solían ser codos e injertos, donde nosotros tenemos un cambio de dirección y un ángulo a 90 grados es donde se nos va a concentrar mayormente la tensión y por lo tanto el primer elemento que va a fallar en esta instalación. A lo largo de los años se ha desarrollado toda una tecnología para poder absorber estos esfuerzos debidos a la dilatación y contracción. Cuando nosotros, bueno, como les indicaba al principio, empezábamos con polietileno y polipropileno, que tienen unos coeficientes de dilatación de 0,2 milímetros por metro y grado en el caso del polietileno y 0,15 milímetros por metro y grado en el caso del polipropileno. La primera iteración del polietileno fue el PEX, que redujo a 0,15 milímetros por grado y metro, igual que el polipropileno, y luego pasamos ya a las tuberías multicapa. El PEX al PEX reduce la dilatación a 0,026 milímetros por metro y grado frente a los 0,2 desde donde nosotros partíamos del material original, y el polipropileno multicapa reduce la dilatación de 0,15 a 0,035 milímetros por metro y grado. El PVC es bastante bueno por sí solo, con un 0,075 milímetros por metro y grado, con lo que no requiere de ningún tipo de capa extra para el control de dilataciones. Podemos encontrar algunos PVCs con una capa extra, pero suelen ser más por temas acústicos que por tema de dilataciones. Indicar también que la inclusión de estas capas extras, bien sea el aislamiento o bien sean las fibras de vidrio, rigidizan la tubería y hacen que la distancia entre soportes pueda aumentarse también.
de modo que vamos a requerir menos trabajo para la instalación de este tipo de tuberías que el que requeriríamos para tuberías con índices de coeficientes de dilatación mayores, que al final son materiales un poquito más blandos y que van a necesitar más soportación para evitar este pandeo o descuelgue de las tuberías. Esta es una red de riego que se encontraba parada porque a los fabricantes de plástico pues tampoco les gusta mucho enseñar las fotos de una tubería serpenteando, en el que vemos que el agua que incluyen en su interior se ha calentado, la tubería ha dilatado y empezamos a ver este serpenteo. ¿Qué efecto tiene en redes de refrigeración de agua helada? En redes de refrigeración la temperatura de funcionamiento es inferior a la temperatura de instalación. Eso significa que la tubería instalada va a sufrir una contracción. ¿Cómo controlamos esto? Pues de una manera muy sencilla. Nosotros lo que hacemos es dejar todos los soportes fijos, de modo que los esfuerzos por esta contracción, esta tensión adicional en el material, se reduzca simplemente a la contracción que nosotros vayamos a tener entre dos soportes. Y el material, con el paso del tiempo, va a plastificar, como su propio nombre indica, va a repartir esas tensiones, las va a eliminar y vamos a tener una instalación perfectamente recta, sin ningún tipo de deformación visual y con una estructura perfectamente estable al paso del tiempo, puesto que ningún injerto ni ningún codo se nos va a desplazar, generando esta concentración de tensiones que les indicaba con anterioridad. ¿Y cómo se compensa? En general, no podemos utilizar los compensadores de dilatación típicos que hay en el mercado, porque están diseñados para metales. Estos dilatadores que encontramos con una especie de fuelle y un muelle en el exterior están diseñados sobre todo para acero, que tienen un módulo ion de 2,6 por 10 elevado a 5. Si no recuerdo mal, las tuberías plásticas van a tener un módulo ion entre los 800 y los 1200 newton milímetro cuadrado, frente a los 2 millones de las tuberías de acero. ¿Qué significa esto? Que cuando dilaten no van a poder generar la fuerza suficiente como para comprimir este muelle que está diseñado para tuberías metálicas. Y por lo tanto, no va a hacer nada, porque no va a comprimir el fuelle que hay en el interior y no vamos a poder compensar la dilatación de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante brazos flectores, que no es más que aprovechar los cambios de dirección naturales que tiene una instalación para dejar que toda la dilatación vaya. Estamos hablando siempre de dilataciones en este caso, vaya hacia ese punto. Cuando nosotros estamos realizando la refrigeración del CPD por disipación directa contra el fluido caloportador, se vayan en una dirección y vamos a seccionar nuestra instalación mediante el uso de puntos fijos y puntos deslizantes. Instalaremos un punto fijo al principio de la línea y dejaremos que toda la dilatación discurra hacia el otro extremo. Esto con una fórmula bastante sencilla que va a tener en cuenta el coeficiente de dilatación del material que les hemos expuesto anteriormente, el salto térmico y la longitud que nosotros tenemos sin cambio de dirección nos va a dar una dimensión en milímetros de incremento de longitud. Y la longitud del brazo flector nos dependerá de una K, que es una constante específica de cada uno de los materiales, ronda 150, por el diámetro nominal de la tubería y por este incremento de longitud que nosotros tenemos. Muchos fabricantes ya han implementado esta fórmula y nos facilitan unas tablas en las que directamente nosotros entramos con la dilatación que tengamos en este tramo y nos dan el valor para cada uno de los diámetros de longitud hasta esta primera abrazadera para permitir que la tubería dilate sin imprimir suficiente tensión a este codo para que tenga algún tipo de rotura. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos longitudes muy largas y esta longitud de brazo flector es excesiva y no nos
y es superior a la distancia máxima que nos marca el fabricante entre soportes. Entonces, no se podría ejecutar la instalación de esta manera. Lo que tenemos que hacer, o la manera más eficaz de hacerlo, es fabricar estos dos brazos flectores en mitad de la línea que nosotros tenemos. Y esto se hace con unas liras de dilatación. Indicarles que sí existen algún tipo de dilatadores específicamente diseñados para tuberías plásticas en las que no vamos a ver ningún tipo de muelle ni nada. Están muy bien hechos, pero la verdad es que por economía, siempre que tengamos espacio, va a ser más económico realizar este tipo de figuras que instalar los dilatadores dentro de la instalación. De nuevo, las fórmulas que nosotros tenemos están perfectamente delimitadas, vuelven a depender de la constante específica de cada material, que está en torno a 150, de la longitud que nosotros estamos dilatando y de la longitud del diámetro nominal de la tubería. Como regla, cuanto mayor es el diámetro de la tubería, más rígida es y por lo tanto mayor va a ser la longitud del brazo flector para la misma dilatación. ¿Por qué? Pues porque cuanto más rígida es, mayor tensión nos imprime en este elemento. Codo, en este caso, que nos puede llegar a ocasionar una falla en la instalación. Estas mismas longitudes también debemos respetarlas en todas las derivaciones que nosotros tengamos, puesto que recordemos que estábamos fijando el inicio de la instalación y dejando que dilate hacia uno de los extremos. Todas las salidas intermedias que nos vamos a ir encontrando en el camino deben de mantener también una distancia mínima hasta la tubería principal, acorde con el diámetro con el que se haga la derivación. Si todas las derivaciones van a equipos que son exactamente iguales y tienen el mismo diámetro, pues todas las abrazaderas van a estar exactamente a la misma longitud. Si nosotros tenemos diferencias de diámetros, ya podemos elegir entre ir con la más desfavorable y dejar todas las abrazaderas a la misma longitud mínima, de manera que no nos equivocamos, o adaptar la posición de cada uno de estos puntos de soportación a lo que nosotros requiramos. Ni que decir tiene que si nosotros elegimos realizar la conexión final al equipo con una tubería flexible, bien sea plástica, como un polietileno o un PEX, o bien sea mediante latiguillos metálicos, esos esfuerzos ya no se van a producir, con lo que no tenemos por qué respetar ningún tipo de distancia. Y ya, vale, en las liras, indicarles también que se pueden realizar de dos maneras. La manera más sencilla de realizarla es fabricar la lira con codos de 90 grados, de manera que todo quede recto cuando nosotros realizamos la instalación. Y cuando la instalación se ponga en funcionamiento y comience a dilatar, nos va a cerrar esta lira y vamos a tener dos tubos, los dos tubos verticales que pueden ver en esta fotografía, por ejemplo, que no van a quedar exactamente verticales, puesto que los codos de la parte inferior se van a deslizar y van a cerrar la sección. O podemos pretensarlas, de manera que una vez instalada, dado que hemos calculado cuál es el incremento de longitud que vamos a tener, podemos estirar de los puntos fijos que tenemos en los extremos para que cuando la instalación se ponga en funcionamiento y comience a dilatar, se nos quede todo a escuadra y los codos de esta lira estén completamente libres de ningún tipo de tensión adicional debido a la dilatación. Ya finalmente, y también un poquito en respuesta a una de las cuestiones que habían surgido anteriormente, pues hay unos cuantos centros de procesamiento de datos. Debo agradecer a Aquaten que me ha facilitado con fotos de estos centros de procesamiento de datos realizados en plástico. Todo esto se debe al alto grado de prefabricación que podemos tener en este tipo de materiales y a su adaptabilidad. Como les comentaba, en los centros de procesamiento de datos vamos a encontrar diámetros grandes debido a la potencia instalada, sobre todo en cabecera, y vamos a encontrar también duplicidad de todas las instalaciones. Por eso las salas de máquinas que ustedes ven
pues son relativamente complejas. Vamos, en esta primera que ustedes pueden observar, pues ven que el colector está dividido en dos partes, parte superior, parte inferior, de manera que todas las bombas pueden aspirar tanto la parte superior como la parte inferior, y el colector de impulsión también está dividido en dos, y los circuitos están duplicados también. Por eso ven dos circuitos principales de un tamaño mayor que los circuitos secundarios, que es para todas las áreas de apoyo al centro de procesamiento de datos, las oficinas, pasillos y demás. Lo que hablamos un poco del grado de prefabricación y todo lo que son las salidas, como ven, también en respuesta a una de las preguntas que habían surgido, en esta instalación, a pesar de que se ha realizado con tubería plástica, pueden ver ustedes como hay una central de tratamiento del agua para evitar la corrosión en todos los elementos metálicos de la instalación. La prefabricación de las tuberías y en este caso pues es un centro de procesamiento de datos también en un aeropuerto. De nuevo, en esta instalación pues pueden ver que todos los colectores, tanto de impulsión como de retorno, se encuentran duplicados para evitar el corte de servicio en la instalación. Y solo me queda agradecerles toda su atención y de nuevo a RAE el tiempo brindado para que pueda realizar esta presentación, y espero que haya sido de su interés. Bueno, Antonio, no, pues nuevamente muchas gracias por unirte a esta iniciativa de transferencia de tecnología de ASRA de Capítulo Colombia. Ha sido súper interesante. La permanencia de los invitados se ha mantenido y nos permite ver que el tema ha sido de interés para ellos. También algunos nos dieron las gracias, se tuvieron que retirar en algún momento, pero nos dieron las gracias por estos espacios, y bueno, la idea es seguir trabajando en ello, ¿cierto? Un comentario y ya, pues como en esta segunda parte, una pregunta que nos hacían es si estas conferencias quedan grabadas, y la respuesta es sí, quedan grabadas y se suben y se comparten a través del canal de ASRA de Capítulo Colombia, el canal de YouTube de ASRA de Capítulo Colombia y el canal de YouTube de Acaire. Entonces las conferencias quedan ahí. Entonces nuevamente, Antonio, muchas gracias por este tiempo, y bueno, procedo a cederle la palabra a Guillermo, es representante del patrocinador y quien hizo posible este espacio, y nuevamente les doy las gracias por apostarle a este tema de transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, para que así muchas personas del gremio puedan conocer respecto a esto. Y no solo en Colombia, vimos que hay gente de Paraguay, Uruguay, Costa Rica, México, Panamá, Argentina, Chile, España, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Perú y Colombia. Entonces, estamos generando transferencia de conocimiento no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Sin embargo, Guillermo, te cedo la palabra para que nos compartas cómo, con las soluciones que ustedes tienen, podemos cumplir y tener todas estas buenas prácticas y toda esta información tan importante que Antonio nos compartió el día de hoy. Bueno, cómo lo pueden subsanar ustedes, para que así también todos los participantes que están sepan que ustedes pueden ofrecer un servicio de este tipo, subsanando todo el conocimiento técnico que Antonio puso anteriormente. Entonces, Antonio, muchas gracias nuevamente, y bueno, le doy la palabra a Guillermo. Muchas gracias, Julián. Gracias, Antonio. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a permitirle compartir pantalla. Vamos a ver. Un segundo acá. Voy a compartirle con sonido porque suele pasar. Ya está. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, la estamos viendo. Yo estoy viendo tu pantalla en este momento, sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días nuevamente. Mucho gusto, Guillermo Junca, delegado técnico comercial para Aquater Colombia. En pantalla mis datos de contacto a su servicio. Agradecer por el espacio a RAE, a Acaire, a todos por su tiempo y
en estos espacios tan enriquecedores. Bueno, yo voy a comentar una generalidad de lo que es Aquaterm y cada uno de las familias de sus sistemas y, por supuesto, soluciones de lo que se vio por la parte técnica desde el conocimiento transmitido por Antonio. Nosotros somos Aquaterm, somos fabricantes, comercializamos y distribuimos sistemas de tubería de polipropileno de alta ingeniería. Manejamos un concepto que es colores de la innovación, porque de forma intuitiva podemos identificar cada uno de nuestros sistemas. Tenemos sistemas para agua potable, que es nuestra Green Pipe, tubería verde, sistemas para red contra incendio, tubería roja, Red Pipe, y por supuesto la Blue Pipe, que es en la que me voy a centrar, que es la que funciona para lo que son circuitos cerrados, HVAC Air. Parte de nuestro know-how es que nuestros sistemas son fabricados, cada uno de los sistemas, sistemas roscados, son fabricados directamente en Alemania. Encontramos con 3 fábricas y en pantalla podemos ver la más grande, ubicada en Attendorf, Alemania. Son 68.000 metros cuadrados para el desarrollo de cada uno de estos sistemas. Centro de investigación, de desarrollo, somos referentes a nivel mundo. Y vamos a ver algo muy rápido para que puedan observar el alcance que podemos tener de estos sistemas. Perdón, el sonido, ¿sí se escuchan los sonidos de los videos? Sí, sí lo estamos escuchando. Muy amable, Julia, gracias. Continúo. ¿Qué nos diferencia el tema de los polipropilenos? Como les comenté, es ingeniería alemana, 100%, y cada uno de nuestros sistemas de polipropileno cuentan con unos aditivos, el Master Batch, que son patentados directamente de fábrica, lo que les da las condiciones físico-químicas para cumplir cada uno de los sistemas para lo que son desarrollados. No lo decimos nosotros, lo dicen terceros, entes certificadores, empresas de certificación, que son los que indican, marcan los estándares de calidad de cada uno de los sistemas de PPR, como lo podemos ver en pantalla. Tenemos un alto nivel de certificación a nivel internacional. Estamos en más de 80 países y, por supuesto, en Colombia llegamos pues de la mano de lo que es el NSF, que son los estándares que marcan a nivel de tuberías de polipropileno en todo lo que es América, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Quiero centrar también todo lo que tiene que ver con la declaración ambiental de producto bajo la norma ISO 14000. Nosotros, cada uno de nuestros sistemas cuenta con esta certificación. Dentro de nuestro ADN, la protección medioambiental es un aspecto fundamental. Desde la granja de cada uno de los componentes de polipropileno hasta el final, somos compatibles medioambientalmente. Y esto es fundamental y que también es valorado para cada uno de los puntos de certificaciones LEED, H y BREEAM. Centrándonos en lo que son los sistemas Blue Pipe, específicos para aire acondicionado, calefacción, refrigeración a nivel institucional, industrial. Las aplicaciones que abarcamos son todo lo que es sistemas de calefacción, agua refrigerada, sistemas HVAC, piscinas, transporte de productos químicos, riego, aire comprimido, distritos térmicos, que tenemos una línea específica para lo que son distritos térmicos. Llevamos más de 17 años generando este tipo de instalaciones. Referencia a nivel Latinoamérica, un distrito térmico desarrollado
hace un par de años en Chile, instalaciones navales y a nivel de geotermia. Algo que comentaba el ingeniero Antonio respecto al PN, nosotros lo manejamos por series en lo que son las tuberías de plástico. Lo pueden observar que entre mayor es la serie, menor el espesor de pared. Aquí podemos identificar cada una de las presentaciones de nuestras tuberías. Tenemos de izquierda a derecha polipropileno monocapa, identificado con S, Aquater Blue Pipe multicapa Pfizer. Nuestras tuberías son tricapa, consta de una tubería de polipropileno, fibra de vidrio intermedia y en el centro polipropileno. Contamos con otras líneas específicas para lo que son tema de impermeabilidad del oxígeno en el centro. Luego para tuberías expuestas, como bien se mencionaba en la afectación de los rayos UV para las tuberías de plástico, contamos con una tubería de fábrica con protección UV. Y finalmente las tuberías enterradas para distrito, que vienen preaisladas de fábrica con lo que es un preaislamiento de poliuretano rígido y una chaqueta de PEA, de alta densidad, polietileno de alta densidad. Dimensiones, también mencionarlo, vamos desde la media pulgada hasta 24 pulgadas. Centrarnos en lo que son las tuberías Blue Pipe, para lo que son circuitos cerrados, el de HVAC, manejamos dos series, o SRS, más conocidos en Colombia como RDS. Dimensiones pequeñas, cuando me refiero a dimensiones pequeñas, hablo de media pulgada hasta 4 pulgadas, que son tuberías que se fusionan por metodología tipo socket o enchufe, hembra-macho. Manejamos una serie 5 o que es lo mismo que en un SDR11. Ahora bien, para lo que son tuberías de mayores diámetros, de 6 pulgadas hasta 24 pulgadas, donde el sistema recomendado para su unión es a tope, cara a cara, y por tema de costo-beneficio, menor espesor de la tubería, en mayor la serie, recomendamos lo que son la serie 8,3 o SDR 17,6. Cabe resaltar que el material que utilizamos para cada uno de nuestros sistemas no, es PPR, pero RCT, una nueva, es la siguiente generación de lo que son las tuberías en polipropileno, lo que nos asegura mayores condiciones de presión y temperatura para cada uno de los sistemas. Podemos ver un ejemplo en lo que es la serie 8,3, lo que antes a 90 grados Celsius nos daba un servicio de 2 bar, con este nuevo material RCT ya podemos lograr a 90 grados Celsius hasta 3.5 bar. Entonces las condiciones, pues cada vez los límites se van superando y esto se debe a todo el tema de desarrollo e investigación. Aquí de forma más técnica podemos ver las tablas de cómo se comportaban a nivel de resistencia esperada, lo que es a mano izquierda el PPR, con lo que es el PPR RCT. Ventajas que tenemos, hablándolo respecto a lo acero, estamos hablando de temas de instalación, es una instalación rápida, instalación limpia, bajo riesgo de incendio por todo el tema que es termofusión, identificar todo lo que se requiere a nivel no solo del costo de la tubería, sino el costo de su instalación, el tema de contratación, manos de obra hombre, no requiere pintado y se cuenta con un servicio de lo que es ingeniería de valor por prefabricación. A nivel de mantenimiento no generan corrosión. En el tema de las uniones, que es donde más se generan los temas de pérdida o goteos, pues la unión por termofusión nos asegura un sistema sin fugas, sencillez en la reparación, elementos desmontables y no requiere el tema de reprenteado. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con explotación a nivel energético, eficiencia energética, menor consumo eléctrico, por ser un material de plástico polipropileno RCT, aislamiento acústico, aislamiento térmico y el aumento de la vida útil. Cada uno de nuestros sistemas, dependiendo el tema de temperatura y presiones, puede llegar
a durar más de 50 años. Valores agregados, todo lo que tiene que ver con el tema de diseño y dimensionamiento y material de apoyo para cada una de las ingenierías, instaladores, etcétera. Dentro de nuestra página web www.aquatherm.es pueden descargar de manera gratuita, y esta parte es transmisión de conocimiento, lo que son las librerías BIM para cada uno de nuestros sistemas. El AquaTools, que es una herramienta que nos facilita el cálculo a nivel de cada una de las condiciones de los sistemas de manera fácil. Y por supuesto pueden contar con ingeniería de valor por parte de nuestros expertos. De igual forma, desde la página o directamente conmigo, con mucho gusto hago llegar cada una de esta información y dudas que tengan al respecto. Quisiera mostrar el servicio que tenemos de apoyo a nivel de ingeniería de valor. Es algo sencillo. Yo manejo un concepto que es algo sencillo de alta ingeniería, buscando siempre el tema de eficiencia. Es 4 pasos: planificación y revisión de cada uno de los planos que se tengan a nivel de sistemas prefabricados o colectores. Luego un tema de diseño y simulación. Finalmente el tema de prefabricación y por último el tema de la prefabricación y envío de material. Hablamos de sistemas, también lo manejo, es el tema, un concepto que manejamos que son legos de alta ingeniería, porque llegan de una forma y con cada uno de sus instructivos para poder hacer un ensamble de forma eficiente. Entonces vamos a ver este ejemplo. Time is money. This worldly wisdom is proven true every day, especially in the construction industry. The domestic water and heating and cooling installations in every construction project presents logistical challenges for architects, engineers, and contractors. That's why Aquatherm supports architects and engineers right from the start with its in-house design and fabrication team. The more information we have, and the earlier we have it, the better. A CAD drawing of the planned systems is ideal, but even a dimensioned, hand-drawn sketch is sufficient. Completed Aquatherm manifold questionnaire forms help provide all of the essential information. The Aquatherm design and fabrication team checks the supplied information for accuracy and ensures the right products and parts are in place within the design. Aquatherm provides process support to investors from planning to commissioning. Service technicians provide on-site advice and support. This high level of service helps us develop customer-specific solutions. In addition to the time and cost savings that fabrication facilitates, the quick and easy connections to existing systems and reduced downtime provide important advantages for investors. From luxury liners to football stadiums, from hotel complexes and hospitals to breweries and service centers, Aquatherm piping systems are proving their reliability on a worldwide scale. Whether new construction or retrofit, heating or cooling, open system or closed, aggressive media or drinking water and foodstuffs, we provide customized solutions. When Aquatherm receives a custom project, we manufacture the desired products in our largely proprietary cutting-edge design and fabrication department. Our 25-person, highly trained design and fabrication team manufactures manifolds and special components for customers around the world in our expansive 10,000 square foot fabrication space. This remarkably clean and constant environment results in fused spools and assemblies that would be hard to replicate in the field. Thanks to Aquatherm's vast product inventory, the design and fabrication department can react quickly to any contingency and implement changes rapidly, compensating for any lost time. While missing products can delay fabrication managed on a construction site, here it's simply a matter of pulling the right products from the warehouse. By using Aquatherm's fabrication department, customers don't have to invest in the sometimes expensive assembly tools. Customers can also leverage Aquatherm's skilled team of technicians.
No manifold or custom component leaves the Aquatherm fabrication facility without passing a leak-proof and functional test, which allows us to issue a 10-year, multi-million euro warranty. The number of skilled plumbing and mechanical professionals has decreased significantly in recent years, and Aquatherm Fabrication provides a highly skilled workforce dedicated to a project's success, allowing customers to meet deadlines and budgets. After individual assemblies pass the mandatory tests and checks, Aquatherm delivers them right to the construction site through wholesalers. The lighter weight of Aquatherm piping systems compared with that of stainless steel and copper systems help facilitate easier shipping and handling to and on the construction site. Aquatherm delivers industry-leading customer support with training, advice, and full-service solutions. Our experienced service technicians are ready and willing to provide support on site. Specific advantages of Aquatherm manifolds and custom assemblies include made in Germany, quality and consistency, certified and inspected, resistant to corrosion, chemicals, and aggressive media, pre-insulated, UV resistant, and oxygen tight available, allows for thinner insulation, considerably lighter than metal piping systems, potable water and food grade approved, no scaling, excellent flow rates compared with metal systems, as well as high abrasion resistance and heat and sound insulating properties, recyclable and durable. Bueno, como bien se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, el tiempo apremia, por eso quise compartir este video y uno final que es a nivel de referencias generales. Sin embargo, ya estamos en Colombia, pues estamos en diferentes partes de lo que es Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, alrededor del mundo, pero en Colombia estamos y de mi parte a su servicio en lo que podamos complementar de información. Aprovecho la oportunidad para invitarlos en el marco de Expocaire, que vamos a ser expositores, vamos a dar una conferencia y vamos a centralizarnos también, además de lo que son distritos térmicos. Este es el último video que les voy a compartir. De igual forma, seguimos en contacto. As a piping material, polypropylene's advantages over metal systems are almost too numerous to list. Whether in mechanical, potable water, or industrial applications, the benefits of polypropylene piping are impressive. It's inherently corrosion-proof, and Aquatherm's polypropylene piping systems actually repel water, protecting the pipe wall from erosion and ensuring the quality of potable water systems and the integrity of mechanical systems. The smooth, chemically inert material resists scaling and corrosion. It's lightweight, making it less costly to transport and easier to handle and work with. It's a natural insulator, reducing thermal loss. And while our pipe is recyclable, it has no scrap value and won't be a target of job site thieves. Last but far from least is the integrity of connections. The flameless heat fusion process melts the pipe and fittings at the connection point. The polymers link over the wide connection area, and when the connection cools, it's as strong or stronger than an as-manufactured section of pipe. The result? Virtually leak-free performance, better system integrity, and longer system life. Heat-fusing Aquatherm can be done substantially faster than welding steel, and for challenging job sites or tight production schedules, Aquatherm can fabricate piping spools, runs, and headers at our facility and deliver them to your site, simplifying and compressing your project's timeline. Aquatherm led the way with polypropylene pipe, pioneering the material design, developing installation and fabrication techniques, and earning required code approvals. We were there at the forefront and continue to lead the industry with the highest quality, longest-lasting thermoplastic pipe, unsurpassed warranty protection, and outstanding customer service. You can choose traditional metal pipe, or you can opt for other brands or types of plastic pipe. Either choice is unlikely to deliver the same system integrity, reliability, and longevity as Aquatherm pipe. No one can match our training, support, knowledge, and experience with polypropylene piping,
and no one uses higher quality materials. To realize the full benefits of polypropylene pipe, fittings and valves, heat fusion joining, and the highest level of confidence in your piping systems, choose Aquatherm products. Bueno, una vez más, agradecer por este espacio a Azrae, a Caire y a todas, pues, todas las personas que nos acompañan. Bueno, Guillermo, muchas gracias nuevamente por esta información tan valiosa. Creo que es de sumo interés para el gremio y además de eso también quiero agradecer por apostarle a la transferencia de tecnología, por patrocinar estos espacios con el fin de poder llegar a muchas más personas y así lograr una diferencia, un servicio diferencial en el tema de ingeniería para toda la sociedad, pues, y vemos no solo colombiana, sino latinoamericana. Entonces, nuevamente, muchas gracias a Quater por creer en Azrae, por creer en estos espacios de transferencia de tecnología y conocimiento. Y a Antonio también por vincularse desde España a este espacio. Muchísimas gracias. Ha sido sumo de interés para todos y creo que los números hablan por sí solos. Entonces, muchas gracias y bueno, los invitamos a los participantes que aún siguen con nosotros para que se vinculen en el próximo desayuno. Ya estamos próximos a lanzarlo y a ustedes también como patrocinadores, si quieren patrocinar más espacios y demás, por acá siempre súper bienvenidos para honrar esa vocación de servicio que desde Azrae tenemos en la línea de transferencia de tecnología. También los invitamos a todos, si quieren hacer parte del capítulo Colombia, si quieren ser miembros de Azrae, también estamos abiertos a ellos. Somos una sociedad de profesionales, los cuales a través del voluntariado, porque todo esto lo hacemos de manera voluntaria desde nuestra parte, desde la parte de Azrae, todo esto es voluntario, creamos espacios que permitan alinearnos con esa deseo desde la presidencia de Azrae, que es descarbonización, que creo que es un tema que le aporta a nivel mundial, a nivel global a toda la sociedad, sino también a buscar vivir de manera mejor, ¿cierto? O sea, todas las personas de la infraestructura que hablábamos ahorita, pues creo que ellos quieren que su infraestructura esté bien, que su infraestructura trabaje como deba ser y bueno, al lado de expertos como ustedes, al lado de proveedores de primera calidad como ustedes, creo que podemos generar ese match de crear una forma de vida mejor para todos desde la ingeniería. Entonces, en ese sentido, los invitamos por acá, las puertas abiertas y nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.